Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Tal como dijera en el pasado programa, encontró la pandemia una rival, la guerra. La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, está estremeciendo al mundo. Las noticias son preocupantes, las fílmicas muy penosas, y hay un sentimiento generalizado de temor a que pueda escalarse la guerra, aumentar el conflicto. Sería una forma de acercarse mucho a lo que se quiso evitar durante décadas en el llamado equilibrio del miedo, en aquellos tiempos de Guerra Fría en que solo Estados Unidos y Unión Soviética tenían el arma. Ahora sucede que hay muchos más que la tienen, incluso algunos estados por desarrollarla, que uno no sabe si finalmente la han logrado, que son temibles, históricamente temibles. Uno que menciono siempre, la Persia moderna, que es Irán, gobernada por ayatolás, con una serie de fermentos extremistas delicados, Hezbollah, y en el Medio Oriente la gran rivalidad con Israel. Y este pequeño estado brillantísimo, por razones que todos conocemos, es una acumulación de la inteligencia mundial que hay ahí. Pero pequeño, y amenazado que fuera de hacerle desaparecer en 24 horas, según dijera en un momento, hará cosa de 10 años, un ayatolá exaltado. La guerra evidentemente ha puesto a la pandemia, al coronavirus, en un segundo plano, que por cierto parece que ha emprendido una marcha de regulación, de regreso, porque según he estado comprobando, en muchas partes del mundo se está alcanzando la normalidad y cada vez son menores los requisitos y requerimientos, aunque se mantiene la prudencia de la mascarilla en muchos estados y de distancia, porque la experiencia ha sido muy triste y muy dura. 2 años de azote, 2 años de grima, esas variables de ese virus supieron sobrecoger al mundo, y en general estamos hablando de algo más de 5 millones de bajas, de muertes a escala mundial. Es decir, no es que ha perdido importancia la pandemia, no, pero evidentemente hay una reducción de su letalidad. Parece que el contagio también ha ido decayendo, y es la guerra la que emerge con más bríos y con más potencia para el espanto. Uno tiene ahora que dedicarse a pensar cuán frágil es la paz mundial. Qué difícil se va haciendo cada vez el manejo de los conflictos entre las naciones, las regiones.
Y qué pavoroso el armamento, que va en pareja con la conflictividad. Mientras mayores son los conflictos, más avanzados y destructivos son los armamentos. Entonces, la sensación que uno le sale es: ¿a dónde vamos? Vamos al final. Vamos a llegar a términos de apocalipsis. Porque los medios están ahí. Ahí andan en esos mares del mundo decenas de submarinos armados con cabezas nucleares y proyectiles y misiles de largo alcance. Es decir, pedirle a Dios que vuelva algún grado de sensatez entre las naciones y se organice la paz, se la deje de perturbar. Yo siempre observo, ustedes son mis buenos testigos, que cuando uno analiza las cosas hay que ir con la mente hacia atrás. Yo recuerdo cuando la segunda guerra de Irak, no la primera de Bush padre, que fue rápida y en cierto modo legítima, porque era reaccionando contra un exceso de aquel demente, Saddam Hussein. Ya la otra tenía otras implicaciones, la de Bush hijo. Ahí intervinieron ingredientes oscuros, porque se estuvo insistiendo en que tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, y que la Comisión Mundial de la Energía Atómica había hecho inspecciones, pero le habían escondido el arma, pero estaba el petróleo. Irak era un productor de petróleo, creo que el tercero o cuarto. Y entonces había un vicepresidente en Estados Unidos, Cheney, que parece que tenía vínculos profesionales con la Halliburton. Y quedó ahí la sombra de que la motivación profunda de esa guerra pudo estar en el complejo de intereses petroleros. Pero fue desastrosa, fue muy dura el armamento. Y aquella nación, Babilonia, depositaria de gran parte de los elementos de la cultura de la humanidad, fue tratada con toda la violencia imaginable de una guerra moderna. Y ese gobernante despótico, duro, dijo cuando estaba a punto de entrar en la fase final, que él sabía que como que la suerte le iba a ser adversa, pero que la guerra no terminaría en Irak. Que la de Irak era la base de la madre de todas las guerras. Usó esa expresión. Esta es la madre de todas las guerras por venir. Todos pensamos, leyendo, este hombre se está refiriendo a que va a seguir el trastorno de los kurdos, el trastorno de Siria, el trastorno de Medio Oriente y Cercano Oriente. Y fue así, se dio así. Incluso en Siria, que ha sido terrible la experiencia, porque Siria ha sido devastada. Hay una confluencia de fuerzas ahí que uno dice, Dios mío, los rusos por un lado y los norteamericanos por otro.
conviniendo incluso áreas de ataque para no confundirse. Y Rusia, que protege al dictador, hijo de un dictador antiguo, médico, incluso un médico parece que notable, pero terminó siendo un dictador. Y los otros levantados, pero se ha infernalizado Siria. Pasó Libia. Esa la llevaron por torpeza y por intereses. Ahí estaba el interés petrolero directo de Francia. La llevaron casi a la condición primaria de 9 tribus que eran controladas por aquel loco, hijo de gente del desierto, beduinos del desierto, oficial del ejército, Gaddafi. Bueno, ya vimos, pero se arrasó Libia. Naturalmente, hubo el episodio ahí de la desintegración de Serbia, de Yugoslavia. Fuera dividida, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, en los Balcanes. Muy dura. Breve, pero dura, porque hubo persecuciones montadas sobre prejuicios y sentimientos de venganza religiosa, una presencia musulmana alta, y los Balcanes, son los Balcanes, siempre peligrosos. Pero no se suponía que el asunto iba a escalar. Estaba el problema de Ucrania. Mientras Rusia estuvo en descomposición, la Rusia residual, la federación que quedó después de la implosión de la Unión Soviética, Occidente estaba, yo pienso que animado, porque era una forma de ver disolverse aquel imperio. Las distintas repúblicas que se independizaban, se desprendían, las del sur, que dividen del Asia profunda, islámica, y se pensó, bueno, esto está en liquidación, pero naturalmente le queda el arma. Tienen un arsenal atómico descomunal, algo increíble, y es potencia espacial. Y además, los buenos pensadores norteamericanos, incluso Kissinger entre ellos, Brzezinski, advertían siempre, en libros, en artículos, en declaraciones, que había que manejar la cuestión rusa con cuidado. No olvidar que históricamente Rusia había sido una nación desde los zares siempre clave, siempre importante para los grandes sucesos del mundo. Pero no, se tenía como la animación de eso está en liquidación. Las mafias del mundo incluso siguieron representar, formaron una especie de comité de liquidación. El rublo se fue al cachimbo, el petróleo, se formaron grupos mafiosos por millares. Bueno, los llamados varones, los nuevos millonarios del mundo. Bueno. Y apareció, como explicaba el domingo pasado, este hombre Putin, oficial de KGB, que al momento del desplome del muro de Berlín prestaba servicio en la Alemania del Este, que estaba controlada por Unión Soviética. Al explotarse, bueno, y después de derribar el muro, este hombre participa en la política y se hace del poder por elecciones. Resulta un hueso duro de roer. Se han escrito libros, yo leí uno, El hombre de los dos rostros, de una señora, no recuerdo su nombre, muy duro,
diciendo que es un dual, es un hombre cruel, que es un persecutor esencial, un tirano. A mí me ocurrió que hará cosa de 3 o 4 años, en un cumpleaños de él estaba en Siberia. Leí en los informes de BBC, que ordinariamente es mi lectura más accesible. Pero el cumpleaños lo estaban celebrando en una de las ciudades grandes, que no era Moscú. Y me impresionó la marcha. Una especie de cola larga, pero infinita, de banderas con pancartas, alabando a ese hombre, estando él en Siberia. No estaba presidiendo, como hacen los chinos, los aniversarios de su revolución, que pasan todos sus viejos generales, lo de la marcha, y el partido va y presencia, son desfiles espectaculares. El de Putin, que había terminado la guerra de Chechenia, porque fue la más rebelde, la más peligrosa, la que se suponía que iba a producir el desorden de la Federación Rusa. Veo esa marcha así, digo, ¡ay! Un nuevo zar. Hay en camino un nuevo zar. Efectivamente. El hombre se ha reproducido y tiene energía. Creo que tiene la cultura básica, la comprensión básica para manejar los problemas de las relaciones internacionales. Le oí ahora reciente, 1 hora, dando explicaciones sobre la guerra, la relación sobre Ucrania, con Ucrania desde el 1080, y cómo se permitió incluso hacer una crítica pública, cosa que me sorprendió, de Lenin, porque dijo en un momento: ustedes, a los ucranianos, no han sido Estado, realmente, ustedes han sido parte de Rusia. Vladimir Lenin cometió el error de darle la condición de república cuando se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas. Y después Stalin le concedió tales o cuales cosas en Crimea, y después Khrushchev, que era oriundo de allá, le dio tales y tales territorios. Y digo, ay Dios, ahí hay un mando preparado. No es como se pretende deformarle y ponerle como un vulgar asesino, ladrón, cosas de estas. No. Los grupos mafiosos están, y evidentemente yo no me atrevo a negar que es posible que él haya tenido relaciones con esos grupos en la lucha de poder. Pero las manifestaciones que ha estado dando en el orden político y en las estrategias fundamentales de la Rusia de futuro no son vulgares. Y sobre todo yo he sentido esa tendencia de él de volver a la Rusia cosaca. Ha puesto la cultura cosaca como asignatura obligatoria en las escuelas, tiene una confesión religiosa declarada, es ortodoxo, asiste a sus ceremonias, participa en los homenajes a la Virgen, a Santa Elena, a María. Espérate, esto no es un fenómeno cualquiera. Este es un fenómeno político de mucha importancia. Y el que se pierda entendiendo que
Se trata de uno de esos dictadores, se sabe que han devastado media humanidad, se puede llevar un susto. No, eso es la fuerza, mantener 200.000 hombres y millares de tanques y aviones y cosas bajo en un estado de guerra. No es un mando cualquiera, es un mando especialísimo, que cuenta evidentemente con una aprobación considerable en la población y en los ejércitos, en lo que se piensa, porque está el problema de la presión de Occidente, necia, torpe, de meter a Ucrania en la OTAN, en el acuerdo de defensa del Atlántico Norte que se estableció después de la Segunda Guerra. Estados Unidos lo sufragó, dejó sus bases allá, tratando de evitar que la Unión Soviética se derramara sobre la Europa del Oeste. Pero, entrando Ucrania, se formaba frontera entre el tratado con la OTAN, que implica que una sola nación que sea tocada arrastra a las demás a la guerra. Él comenzó a advertir: cuidado, no aceptamos. Desde luego, entró a Crimea, se tomó Crimea, y ahí utilizó un argumento, como explicaba, demoledor para el que haya seguido la Segunda Guerra, que fue Sebastopol. Le costó 1 millón de vidas, 1 millón de muertos, defenderla, cuando las tropas de Hitler se hicieron cargo de ella en su invasión, en la Operación Barbarroja, que finalmente fue su tumba, la de Hitler. Y 1 millón para reconquistarla, con una población rusoparlante de un 80%, eso que se dice. Era muy difícil que Rusia permaneciera de brazos cruzados, sobre todo Crimea, con el mar Negro ahí abajo, la salida por el Bósforo al Mediterráneo, el Mar del Sur. Está el Caspio también, pero ese está encerrado. El Mar Negro, estratégicamente, es un espacio vital. Le echó mano. ¡Ay, Dios! Primero se produjeron los problemas políticos, derrocaron un gobierno en el 14 que era pro-Rusia, vinieron nuevos gobernantes, llegó este que era un sujeto de la farándula, parece, de la comedia, no sé, de los medios de entretenimiento, el Zelensky, y comenzó a occidentalizar el problema y acercarse, y que si va, que se produjo lo inevitable, la toma del Dosman, Donetsk y la otra Lituania, fronteriza, se declaran independientes, tenían desde el 14 minorías importantes guerreando con el ejército de Ucrania. Y todo eso hirvió ahí hasta que en el 22 estalló la invasión, la ocupación, y la tiene cercada. Todas las grandes ciudades bajo asedio, cercadas, y se está dando una situación realmente penosa, triste. A mí me apesadumbró mucho ver fílmicas, los refugiados, los niños, los ancianos, desesperados hacia Polonia, una cosa realmente penosa, dolorosa, que el mundo no la merece. Estamos en ese tranque de qué va a pasar. Comienza la guerra económica de Occidente,
pero hay contradicciones. Europa depende en gran medida del gas y de otros recursos de Rusia, especialmente recursos que están en la propia Ucrania. Estados Unidos comienza a tomar medidas en el orden financiero y excluir a Rusia, hacerla paria en el mundo de la economía y le suprime la cuestión del consumo de su petróleo, el de Bakú y el petróleo que ellos saben, con lo que estaban haciendo, desarrollando, restableciendo a Rusia como nación importante en lo económico. La tendencia es, vamos a aislarla, vamos a asfixiarla, a ver si se produce adentro una revuelta y salen de Putin y Putin era el problema, no era esa historia de siglos detrás de conflictos ni los espacios. Así que el mundo está atento, ahora más que nunca, por el tipo de comunicación social que existe, especialmente en las redes. Las redes vinculan al mundo entero, al conflicto. Basta abrir. Ahí está la fílmica de lo que está ocurriendo. Es decir, en tiempo real se ve la guerra, bombardeando y los tanques y esas cosas. La atención mundial, entonces, como tiene ese acceso, se impresiona más, en un sentido o en otro, porque hay entonces una serie de insensateces, gente que toma partido, y no están viendo los problemas más allá, que si se aprieta mucho esa tuerca, puede haber un desastre que nos pese a todos. Es decir, que se dé aquella advertencia que hiciera Einstein. El uso de esta arma, refiriéndose a la de Hiroshima, cuando la desarrollaban en el programa Manhattan, significará que después, para poder hacer una tercera guerra mundial, se tendría que hacer con palos y piedra. Era el grado de devastación que el genio entendía que se podía producir. Después se generalizó el arma. Entonces lo que puede ocurrir es que nos hagamos algo parecido al planeta Marte, por desaparición de la vida en el planeta. Así de sencillo. Ahí no hay fantasía. Eso está ahí como posibilidad. Claro, Europa en las sanciones económicas se cuida más, porque cerraron un oleoducto, el Norden, no sé qué, y el Putin responde, yo puedo cerrar el otro, el primario, el de Espejo, que dejaría Europa en el frío, en unas condiciones horribles. Estados Unidos gira y entonces trata de reavivar naciones petroleras, Irán, Arabia Saudita, bien, Venezuela. Fíjense cómo el interés petrolero determina las posiciones de una superpotencia. Ya había un precedente con Irán. El Shah de Irán fue derrocado y vinieron los ayatolás y la British Petroleum, la petrolera inglesa, que era una potencia inmensa, estuvo en la base. Vinieron los ayatolás y se creó el monstruo potencial de la Persia que anhela hacerse potencia atómica, con la fijación de la desaparición en 24 horas de Israel y la posibilidad de que este pequeño estado responda y la desaparezcan a ella porque tienen el arma.
Entonces, con Venezuela se produjo una deriva realmente penosa. Hay que saber, primero, partir de este principio. Debe de haber entre 3 y 4 millones de venezolanos en el exilio, en el ostracismo, arrogados por la situación interna de allá. Por razones económicas, políticas, por las que fueran, el éxodo ha sido increíble. Maduro, ya se sabe, lo que dio como elecciones fue una farsa. Maduro no es Chávez. Yo siempre he dicho, Chávez era otra cosa. Posiblemente ese éxodo no se hubiera producido con Chávez, porque Chávez se hubiese avergonzado. Tenía suficiente visión, como lo probó en aquella experiencia que hizo de referéndum para cambiar el sistema, que lo perdió por medio punto. Y tal vez 1 hora o 2 horas después estaba reconociendo que había perdido. Este no. Este es otra cosa. Y Diosdado Cabello, ahí es otra cosa. Pero entonces, al girar hacia allá, todo lo que se ha venido haciendo tratando de desalojar a Maduro por vía de elecciones reales, contando con que la oposición puede ganarle, como le ganó una ocasión la Asamblea, se desvanece y entra el trato comercial. Comenzar a quitarle restricciones a la venta de petróleo y adquirirlo es una manera de rehabilitar la economía venezolana. ¿En qué medida ese poder ya establecido en esa forma va a apretar aún más, ya con cierto progreso, incluso animar a la vuelta de parte del éxodo? Es posible. Funcionó el interés petrolero. Con Irán es peor, porque Irán tenía sanciones salvajes, bueno, terribles. Cuando el presidente Obama se le levantó, se le mandó un jet inmenso con no sé yo cuántos miles de millones de dólares que estaban congelados, se restableció Irán, pero ahí hay el ingrediente ayatollah, y el radicalismo, el conflicto con Israel, que es otra cosa. Me imagino que lo de Arabia Saudita es más simple porque ha habido una relación tradicional y existe siempre el peligro del estrecho de Hormuz, que se dice que con 2 barcos grandes que se hunden en algún conflicto en la salida, se paraliza la salida del petróleo de Arabia Saudita y el mundo tendría pocas posibilidades de utilizar ese elemento básico para las economías y para el desarrollo de los pueblos. En definitiva, ustedes habrán observado que yo le he reservado la mitad, quizás, del programa al tema. Porque, como dije, la pandemia me ha favorecido, valga la paradoja, en el sentido de que he logrado pensar, razonar, reexaminar con más detenimiento y profundidad las cosas. Y yo, en este conflicto de guerra que hay planteado, incluso el miércoles puse hice una entrega en la pregunta, en mi blog, la pregunta, sobre la cuestión de la moral internacional. El argumento grandioso que los intereses más poderosos y más detestables
del globalismo utiliza con frecuencia. La moral internacional, que es lo que están esgrimiendo frente a Putin y su guerra, la guerra de Rusia. Y sostuve en esa pregunta esto que he venido diciendo. No existe. Lo que existe son intereses. Y el viejo dogma que expusiera Churchill en un momento dado, los estados no tienen, Inglaterra no tiene enemigos ni amigos permanentes. Él naturalmente estaba en el acoso de la Segunda Guerra. Era otra cosa. En esa entrega que yo hice, hablé de los puentes de mandos en el mundo. Y decía, y digo, para mejor expresarlo, que solo hay dos lideratos en el mundo enérgicos, decisivos, a la vista. Putin en Rusia, Xi Jinping en China. Dos superpotencias, una económica espacial y militar, la otra militar, no tanto económica, pero con la historia y la leyenda detrás, Rusia. Que en los otros puentes de mando se siente algún vacío. Especialmente Europa. Uno se pone a observar a Sánchez de España, a Macron de Francia, la propia Alemania, que se mantuvo más o menos con la señora Merkel, y ahora viene el señor Scholz, que está por probarse. Y la verdad es que nota Johnson en Inglaterra, se nota que hay una especie de, como que los acontecimientos son muy importantes y los sujetos muy pequeños para lidiar con ellos. Eso lo planteo yo en esa situación. Y una cosa que traje a ese blog de la pregunta sobre la moral internacional como mito, se refería, sorprendentemente, a la guerra civil nuestra. Yo cité y describí, quizás por tercera o cuarta vez en muchos años, una reunión que sostuviéramos en Juan Dolio en el año 65, 40 y tantos días antes del 24 de abril, en la que asistí invitado por un grupo de militares, 14 militares de Marina, Ejército y Fuerza Aérea, a la casa de playa de mi inolvidable amigo Antonio Martínez Francisco, que era el presidente, un hombre importante del PRD, y en la cual el entonces José Francisco Peña Gómez, porque todavía no creo que tenía el título de abogado, sí, no lo tenía, iba a explicar la posición del PRD sobre qué hacer con el triunvirato, que estaba ya en su segundo año y estaba resultando chocante y un fracaso político, no despejó el futuro, que dejó
correr inseguridades, incertidumbres sobre cómo resolverlo, y se produjo lo que se produjo. El doctor Peña Gómez hizo la exposición, como siempre, fluida, vibrante, elocuente, porque él había estado en Puerto Rico y don Juan, que estaba exiliado en Puerto Rico después de su derrocamiento, mandaba a decir con él que no se iba a admitir ninguna otra solución ni salida que no fuera la Constitución restituida, sin elecciones, y la reposición del gobierno pura y simple, que se había derrocado el 25 de septiembre. Hablo para los jóvenes, especialmente para los jóvenes, no para los de mi generación que vivieron esto. Ellos lo saben. Doctor Peña Gómez hizo una exposición muy terminante, muy enérgica, y un coronel amigo, abogado, Armando Sosa Leiva, abogado, muy amigo, que era el que había gestionado mi invitación a esa reunión, cuando él terminó dijo: aquí hay un amigo nuestro que nosotros invitamos y yo querría saber su parecer. Yo expuse mi parecer. Partí de 25 de septiembre, guarniciones poderosas de las Fuerzas Armadas fueron las que realmente produjeron el derrocamiento. El apoyo norteamericano era muy obvio, los sectores económicos más rancios y poderosos por igual, la propia Iglesia Católica se había ido muy lejos en la resistencia contra el presidente Bush, y que eso estaba presente, fue la expresión más o menos que usé, que intentar reponer la Constitución pura y simple era peligroso, porque los mismos factores que derrocaron el presidente Johnson, presidente de Estados Unidos, que reconoció al triunvirato todavía sin enterrar al presidente asesinado en Arlington, que no lo había reconocido, murió sin reconocerlo, Kennedy. Entonces dije que era muy peligroso, porque si los norteamericanos veían que los arsenales del ejército salían armas para el pueblo, iban a bajar, traerían sus tropas, nos intervendrían para evitar una vuelta de don Juan y una toma de poder, que entonces estaba bajo el asedio de Guerra Fría, el peligro del comunismo. Uno de los lemas que se usaron para derrocar a don Juan, lo cual era una falacia. Pero cuando yo hice la exposición, la aceptación de los militares fue, yo digo en el blog, notable. Peña Gómez se da cuenta inmediatamente y dice: bueno, esa podría ser una fórmula aceptable, la que usted propone. ¿Qué había propuesto yo? Una junta militar de oficiales jóvenes, de historiales de vida sanos, no desacreditados por problemas de sangre o de tendencia despótica, nada de eso, para dar unas elecciones a corto plazo, 10 meses, abrir la vuelta de los líderes que estaban en el exterior. Balaguer estaba en Nueva York y Bosch en Puerto Rico. El doctor Peña dice: bueno, eso sería aceptable, siempre que se restituyera la Constitución. Digo: no, doctor, no, Peña Gómez, que entonces no era doctor. Es imposible, porque sería una manera de seguirla violando. En el fondo fue un giro hábil
buscando retardo, porque se dio cuenta que la reacción de los militares había sido favorable a la posición mía. Por algo que yo había dicho en la exposición, esa junta no va a dividir en ningún caso a las Fuerzas Armadas. Lo otro sí las va a dividir. Es decir, la restitución pura y simple. Un amigo muy querido, que después yo traté con mucha afabilidad siempre, Mundito Espinal, que estaba en la reunión, habían los Máximo Lobatón Pitaluga, Mundito, Peña Gómez, Antonio Martínez Francisco. Esa era más o menos la representación del PRD. Me dice: doctor, nosotros sabemos que usted tiene una relación de amistad muy estrecha con el presidente Balaguer, y tal vez tenga ese punto de vista porque quiere elecciones para que él participe. Entonces yo le digo: no, mire, Espinal, yo estoy aquí, pero me trajeron de la clandestinidad, yo estoy escondido, porque el 30 de octubre del año 63 yo participé en un intento de un levantamiento cívico-militar en la base de Santiago y fracasamos. Ahora, yo me mantuve todo este tiempo en conversaciones con el general, en compañía del general Pedro Santiago Rodríguez Echavarría Chaguito, con quien estoy en clandestinidad, con el coronel Miguel Hernando Ramírez, que es el representante más directo y estrecho del coronel Fernández Domínguez, que estaba en Puerto Rico, y creo que había estado en Chile o algo así, pero que era la confianza realmente el más estrecho y vinculado al líder, don Juan. Es decir, que yo no estoy aquí. ¿Por qué yo participé en aquella? Porque Kennedy no había reconocido al triunvirato. Y Johnson, en cambio, su primer acto de gobierno fue hacerlo. Hacerlo ahora, y efectivamente, digo, si se intenta, van a bajar. Los yanquis van a bajar, van a traer su flota y su gente y nos van a ocupar. Bueno, después que terminó la reunión, antes de yo salir, hablé con Antonio Martínez Francisco, cosa que destaco en el blog. Y él me dice: tú tienes razón. ¿Tú te recuerdas cuando tú estabas en casa, a raíz de mi internamiento en clandestinidad, el primer mes, más o menos 2 meses, fue en su casa, en la segunda planta, porque había un vínculo de amistad y familiaridad importante entre nosotros. Mi padre de crianza fue mi tío político, Horacio Enrique Ariza Martínez, primo hermano de Martínez Francisco. Entonces me dice: ¿tú recuerdas que yo te dije que el coronel Reed, que era un oficial que había sido compañero del presidente Kennedy en la Segunda Guerra Mundial, que andaba en las lanchas PT, cuando en la lancha de Kennedy la partió un buque japonés por 2 y se consagró como un héroe y escribió perfiles de valiente, bueno, pero Reed era de los compañeros y lo tenía Kennedy como un hombre de alta confianza. Vino aquí con el encargo de Kennedy de reponer al gobierno constitucional por decisión de la Asamblea Nacional. Y Antonio fue el que sirvió de base, fueron a ver al presidente del Senado, fueron a ver al presidente de la Cámara de Diputados, pero ambos se negaron, considerando que era muy peligroso, porque si las fuerzas que habían derrocado estaban intactas, no lo iban a admitir, que era preferible darle a la Constitución, que entonces tenía la sucesión, el presidente del Senado, y a falta de el presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí se disolvió esa posibilidad. Eso me lo recuerda Antonio después de la reunión de Guandoli. Doctor Peña Gómez, le dije,
La moral internacional que usted ha invocado ahora, que se opondría a esa junta, no existe. Solo existen los intereses. Cuando la Unión Soviética tuvo que bajar, meterse en Hungría y entrar a Budapest, fue en tanques a cañonazos. Cuando los norteamericanos entiendan que sus intereses aquí están en peligro, van a bajar. Va. Se dio. Entonces yo en el blog La Pregunta digo que los errores nuestros han sido penosos. Errores de buena fe, que no hablo de maldades. Creencias erradas, falta de apreciación de los momentos. Total, que se produjo el desembarco el 28 de abril y 4 días después, don Juan, desde Puerto Rico, reconocía como presidente del gobierno revolucionario en armas a Francisco Alberto Camaño. Y este se terminó siendo cabeza de la resistencia patriótica. Y es un héroe nacional. Entonces, mis ideas sobre los oficiales jóvenes que pudieran formar la Junta no era un desacierto. Ahora, nunca habíamos tenido un entorno regional tan peligroso. ¿Qué va a pasar en Haití con las bandas criminales? ¿Qué va a pasar con el problema de Colombia y las elecciones? Si gana Petro, si Petro gana Maduro y Venezuela, Chile, y si gana Lula en Brasil, y se va a tensar América Latina mucho, porque la superpotencia del norte va a sentir por primera vez quizás algo que Lester Thurow, quien fuera un rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts y escribiera un libro fabuloso, La Guerra del Siglo XXI, le advirtió en los 80. Hemos cometido el error de coger hacia Asia y hemos mantenido a América Latina como un traspatio. Sucede que ahora en ese traspatio está presente China, Rusia e Irán, en un momento en que Estados Unidos ha tenido convulsiones institucionales delicadas, peligrosas. Sus elecciones vienen ahora, en noviembre, y ya se siente al Senado los grupos de senadores importantes, distinguidos, Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, más los norteamericanos que se asocian con ellos, incluso impulsando proyectos de ley, un proyecto de ley para impedir la compra de Estados Unidos de petróleo de esas naciones. Es decir, afinemos bien, apuntemos bien, unámonos, dejen la chismografía esa de andar, quién en el 24, quién en el 21, no. ¿Quién fue mejor? ¿Quién hizo más? ¿Quién no hizo? 2 discursos tiene Luis Abinader en sus manos para consagrarse, incluso merecer la reelección. Tratar con la rectitud de vida el trastorno con Haití, muro y repatriación ordenada, legal, y no impedir que su gobierno, en una forma u otra, no sea consecuente con un ministerio público brillante que tenemos y la inmunidad pueda prevalecer. Si esos 2 discursos nacionales se mantienen, a Luis Abinader que se olvide del apoyo de grupejos y de amiguetes y de cosas de esas para reelección. Es la nación la que puede responder. Óigame, y lo está diciendo un viejo de 91 años, muy amigo, familiar propiamente de Leonel Fernández, que le he dicho, esos discursos son delicados. Usted es un hombre brillante con 3 periodos, pero asúmalo con intensidad si quiere competir, si el otro lo toma.
Eso es la respuesta de hoy. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 televisión abierta y YouTube. Super Canal a las 11 de la mañana de domingo. Y del Impacto, canales 22 y 52, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo. Así como en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una próxima entrega de La Respuesta. Hasta entonces y muchas gracias.